Doctora Kisia, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por regalarnos este tiempo en este espacio. Un saludito. Muy buenos días, Lili, y a todos los que nos vayan a escuchar. Que todo el mundo esté muy bien. Gracias. Mira, a mí me gustaría que tú nos cuentes hoy un poquito quién es la doctora Kisia González y qué haces, lo que nos puedas compartir para que nuestra audiencia sepa esta maravillosa persona de dónde viene, qué hace y qué nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, mira, yo soy hondureña de nacimiento. Pertenezco a una comunidad étnica garífuna afrodescendiente, ¿verdad? Que están radicados en la región costal norte de Honduras, el Atlántico, la región caribeña. Y soy médico general, médico y cirujano general de formación, graduada en el Brasil, trabajé en Honduras, pero resido hace mucho tiempo en Nueva York, los Estados Unidos, en donde me he dedicado muchísimo a la cuestión de derechos humanos y sobre todo a verbalizar y activar y tratar de dar a conocer lo que sucede a nivel de los afrodescendientes, en los grupos étnicos en Honduras y Centroamérica y la conexión que hay con los otros países para estos mismos grupos. Um, en 1996-97 participé en una conferencia programada por la sociedad civil eh, de las Naciones Unidas, en donde se llamaba International Tribunal for Indigenous People, el Tribunal Internacional para Personas Indígenas, en donde se compiló una serie de eventos y situaciones muy comunes entre los grupos étnicos y la gente pobre, indígenas, afrodescendientes, negros en Latinoamérica, ¿verdad? Y de ahí de eso, pues trabajo mucho con la consejería en diversas áreas, educación, psicología, y más o menos a eso también pertenezco, como en las Naciones Unidas, la sociedad civil, porque pertenezco a una agrupación internacional que tiene estatus consultivo con la sociedad civil en ECOSOC en las Naciones Unidas, en donde nosotros proponemos una solución para resolver los problemas de la pobreza, ¿verdad? Una parte teórica en la cual queremos presentar una idea que focaliza las causas reales de la pobreza y cómo esos problemas no resueltos conllevan a una serie de violación del derecho fundamental a la vida de los seres humanos. Wow, Eh, impresionante todo tu trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, y quisiera al escuchar toda esta experiencia que tú tienes, que nos regalaras, por ejemplo, un punto de vista sobre lo que desde una persona que tiene raíces de Honduras, que vivió en Honduras, que tiene la parte de indígenas, que tiene todo este conocimiento, nos dijeras cómo ves los derechos humanos en Colombia. ¿Qué piensas que tenemos por mejorar o no mejorar? ¿O cómo nos ves desde el exterior? Desde el exterior te puedo decir que admiro la lucha colombiana entre los grupos indígenas, campesinos, los afrodescendientes, una lucha muy enfocada en donde, ¿qué digo? Es un ejemplo porque no han dejado de batallar para vindicar sus derechos, ¿no? Eh, pero te puedo decir que no es diferente a los conflictos que se presentan en otros países. Quizás lo que sí puedo poner de relieve será la conciencia social en que los individuos saben que el cambio que busquen tiene que partir a parte de ellos, ¿verdad? Donde tiene que tener su participación
y su enfoque a vindicar sus derechos. Eso sería lo más saliente, pues tantos, más de 40 años, mejor me puedes decir tú de ellos, que tienen realmente con luchas verdaderamente cruentas en Colombia, pero son semejantes. De hecho, está como exportándose, sería, no sé si sería el término más adecuado, donde la parte negativa de estas luchas, el tener lo cruento, lo sangriento, está trasladándose a otras áreas, ¿verdad? Entonces, creo que sí veo la similitud y creo que lo que nos separa, en lugar de separarnos, nos une el saber que tenemos que buscar soluciones comunes. Correcto. Pues mira que nosotros estamos haciendo este evento del cual tú haces parte. Muchas gracias por ser parte de este proyecto Nexo Global de Comunicaciones, porque estamos teniendo precisamente esa primera cumbre híbrida, donde vamos a revelar este poder de la acción en comunicaciones y estamos trayendo personas así como tú para que estemos construyendo sobre una base de lo que necesitamos, que es más un acercamiento hacia lo humano, hacia lo que puede unir, construir y traernos más ventajas, porque a veces pues, los países latinoamericanos pasamos por este tipo de situaciones en la que nos dispersamos, distraímos, dividimos. Entonces, en ese respecto, ¿tú qué podrías recomendar? ¿Cómo hacemos comunicación asertiva, por ejemplo, en base a esta problemática que estamos viviendo casi que todos los países latinoamericanos? Fíjate, es bien interesante la pregunta porque es muy compleja al mismo tiempo, porque nosotros buscamos resolver algo que no sabemos exactamente dónde están sus orígenes, ¿verdad? Los vivimos y no los identificamos como tal. Una cosa en común que existe son los problemas de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Eso es común en Colombia, la expulsión de los campesinos de su tierra frente a un fenómeno que depende de las políticas económicas que se han implementado, donde la tendencia es a la privatización, ¿verdad? Eh, Todo busca maximizar el desarrollo, se supone, pero sin las personas. Entonces no puede haber desarrollo si no hay la inclusión de las personas que han cuidado esas tierras. Por ejemplo, estamos hablando de áreas donde están, por ejemplo, en mi país, afrodescendientes, todo el litoral atlántico fue preservado por 223 años ya, por las comunidades afrodescendientes, donde su estilo de vida, su cosmovisión ha sido eh, preservar la armonía con la tierra. Sus métodos de cultivo incluía o incluye esa preservación de las bondades de la naturaleza, la tierra misma, el agua, el mar, de donde esos recursos dados por la naturaleza, valga la redundancia y remarcarlo, son su fuente de vida, ¿verdad? Y con eso quiero hacer hincapié que la fuente de vida de todos los seres humanos es la naturaleza, los recursos humanos de donde ellos pueden echar mano para sobrevivir. Eso es fundamental y marco este punto porque eh, hoy en día, por ejemplo, a nivel de las instituciones de las Naciones Unidas, estamos hablando de cómo mejorar la soberanía alimentaria y los problemas de hambre. A mí me parece un tanto ridículo que estemos hablando de eso sin volver a mirar exactamente cuáles son las causas, ¿verdad? Cuando escuchaba a un miembro de esta institución hablando,
decía, tenemos que reforzar la parte financiera, como que la parte financiera es únicamente el problema. Ese es parte del problema, pero la razón es la falta de autonomía, la falta de esa eh, Con- financiación para la población que va a trabajar y va a producir los alimentos. Para muestra un botón, Centroamérica en los años 70, 80 era conocido como el granero de nuestra región. Especialmente en mi país, Honduras, sembraba mucho maíz, arroz, frijoles, pero con el advenimiento de los tratados de libre comercio, eso fue cambiando, ¿verdad? Porque ya la tierra ya no es necesaria, no está siendo reservada para ese rubro. Hoy en día, por ejemplo, un asunto muy saliente en Honduras, la mayoría de las tierras que eran arables y que producían esos productos, está utilizada para el cultivo de la palma africana. Obviamente es un rubro de alto rendimiento financiero para el propietario capitalista que está devotando esas tierras para eso, pero los campesinos están de brazos caídos porque ya no tienen en sembrar. Con eso podemos ver de relieve automáticamente que el problema de del hambre y la inseguridad alimentaria es básica y fundamental, no requiere de botar tantas neuronas porque está ahí, obvio, es evidente. No se están sembrando los productos que sirvan para satisfacer las necesidades inmediatas de alimentación de todo un pueblo, ¿verdad? Que, por cierto, viene a ser un gran número de esas poblaciones. Claro, ya esto de genéticamente modificado se ha regado como un virus y esto es lo que está afectando también a toda la población. Eso Y es cierto, pero también el que la gente ha perdido sus tierras no tienen derecho a la normalización a la legalización de sus tierras y que se les permita brindar la ayuda financiera para ellos hacer sus sembradíos, ¿no? claro, mira que para terminar este programa, yo quiero que, teniendo en cuenta lo que nos has dicho ahorita, pensaba en cómo ellos pueden cuidar sus derechos, porque tener derecho a la vida es muy importante, como lo es tener derecho a la tierra. Pienso que así como lo dice Henry George, la tierra es un derecho y lo escribe también Alana, la tierra nos pertenece a todos en su libro. Entonces, ¿cómo cuidar ese derecho? Tú solo puedes cuidar lo que tú crees y consideras tuyo, ¿verdad? Y en realidad un, algo que tenemos que tener en mente es el hecho que tenemos derecho, ¿verdad? Que nacemos como seres humanos investidos de ese derecho. Ese derecho no nos lo da eh, nadie en particular, un gobierno, sino Nosotros nosotros mismos. nacemos con investidos de ese derecho, ¿verdad? Entonces, pero ya dentro del juego, interjuego social, se van superponiendo los poderes fácticos que van marginando a la sociedad y por lo tanto yo creo que esa sociedad debe saber eh, que cuando los ponen dentro de una sombrilla que le llaman dentro de las constituciones el poder soberano, es el hecho que ningún gobierno es independiente de la voluntad y de las necesidades del pueblo, ¿verdad? Entonces el pueblo tiene que actuar directamente hacia la gente que está representándolos en el sector administrativo estadual, ¿verdad? Los pueblos pequeños, municipalidades, creo que ese es el término en Latinoamérica para referirse a esas pequeñas comarcas que están dirigidas por alcaldes o llámese como usted quiera llamarle, pero que tienen la administración de esa pequeña región
pues requiere la voluntad, la buena voluntad de ellos para trabajar y confirmar que él es representante de un grupo de personas y que debe ver por ese bienestar. Y al mismo tiempo la gente debe saber conocer que ellos son la contraparte, que nadie les va a venir a resolver a menos que ellos defiendan es su derecho, valga la redundancia, a salvaguardar su vida, a salvaguardar el derecho de que sus nuevas generaciones también tengan acceso a ellos. Entonces, esto, aunque parezca vago, es bien primario, bien fundamental, sobre la cual como cámaras de mampostería se hace la pirámide social, en donde no deberíamos ser la base, solo esa parte donde soportamos todo, pero no tenemos la satisfacción humana. Claro. El otro elemento que quiero poner de relieve antes de cerrar es el hecho de que esta es una cuestión moral, ¿verdad? Entonces, tú mencionabas a Henry George, economista estadounidense, ¿verdad? Que pocos conocen porque ni las mismas universidades eh, de este país, de Estados Unidos, lo promueven sus enseñanzas. Ellos saben, pero es necesario obliterar sus dichos porque, Filosofía. exacto, porque él dijo exactamente cuál es la causa y cuál es la solución para ir aliviando la pobreza, porque sí, el concepto de producción de riqueza y de las cosas que son necesarias para vivir, unos pueden acumular, otros simplemente lo básico, pero cuando eh, abusivamente hay un acúmulo de riqueza, alguien no está. Con certeza tenemos que tener en mente y la claridad de que alguien está quitándole el usufructo de esos derechos a una gran mayoría, que lo que acumula ya no es únicamente lo que le corresponde, sino lo que le corresponde a otros. Entonces tenemos los problemas de los salarios porque esa retribución no está siendo justa. Los impuestos y de ahí vienen las protestas y de ahí viene toda esa desigualdad económica, entonces hay que pedir justicia, igual justicia económica y entonces yo creo que para que nosotros entendamos un poco más a Henry George tendríamos que jugar Monopolio. ¿Tú has jugado Monopoly? ¿El Monopoly Game? No, pero sí conozco porque esa representación de monopolio es lo que explica precisamente Henry George, y de hecho fue el creador del Monopoly, fue una seguidora de los conocimientos georgistas y cómo muestra que se va haciendo, acumulando bienes, ¿verdad? En ese juego, pero está un tanto distorsionado porque no le hace justicia a la mayoría, ¿verdad? Claro. Entonces, entonces eso, pero eso nos da una idea de cómo si fuese más justo, es decir, el que acumula más, entonces ese es el que debería pagar las grandes importes, no los que solo tienen básicamente las cosas necesarias para sobrevivir. So, tenemos un trabajo muy, muy grande en donde yo propondría que, entre otras cosas, eh, las personas conociésemos eh, la constitución de nuestros países, ¿verdad? Porque llegan políticos y vienen, proponen, cambian y cambian para beneficio de un pequeño grupo, pero la gente no sabe. Ellos saben, oh, no, porque el soberano y porque la democracia, y nos hacen una, un embolatado de términos que la gente no sabe y no se ve conectado con ellos. Tú eres parte del soberano, tú eres el pueblo y tú no puedes dejar que vengan políticos a decidir
sin tu consentimiento, sin ver qué son los beneficios que vayas a adquirir. Entonces yo creo que es muy importante y este es un exhorto a esas autoridades a que tengan conciencia. La paz no se puede forjar si no hay justicia, ¿verdad? Si no hay justicia social, mientras uno tiene en sus espaldas apiladas para servir de peldaños para la escalada de otros, crea conflicto porque ¿cuánto tiempo vas a estar doblado poniendo la espalda para que otros suban encima y tú no puedas erguirte y sentir la satisfacción de disfrutar todas las bonanzas que nos han dado gratuitamente la vida, la existencia, ¿verdad? Claro, súper importante lo que has dicho y bueno, gracias a Dios nosotros en Colombia tenemos un buen principio que es con esta presidencia 2022 al 2026 se nos acaba, pero ha sido por lo menos un inicio. Antes no teníamos ni esperanzas. Ahora por lo menos esta presidencia escucha en parte de lo que está en sus posibilidades hacer, pero la oposición, por ejemplo, eso es otro tema que tenemos que hablar de pronto en otro programa que te invite. En este espacio, por ejemplo, podemos resumir o concluir que sí está en nuestras manos hacer todo el reclamo de esa justicia social, justicia climática, justicia económica, porque está en la Constitución, como lo dicen en los artículos, y pues afortunadamente tenemos una guía de la cual nos podemos pegar, pero no la leemos. Entonces, imagínate quién se va a sentar a leer esa constitución para decir voy a reclamar mis derechos. Pero bueno, nos quedan 2 minuticos para terminar. Este programa ha sido súper espectacular estar contigo y me gustaría que despidas el espacio con uno de los mensajes que siempre nos inspira. Sí, fue un gusto realmente compartir esta experiencia y como dije al inicio, este problema son comunes a toda la sociedad latinoamericana de una manera más restricta, pero hay esperanza, pero es mucha lucha. Uno sabe que no está seguro que uno vaya a ver esos cambios, pero yo creo que tenemos que ser optimistas. Y una vez que entendemos, despertamos y tomamos conciencia de que ningún cambio que deseemos, que querramos, no va a ocurrir sin nuestra participación. Y cerrando el hecho de la Constitución, son factores bien importantes que es parte de igual como nos enseñan sobre los asuntos económicos, igual la Constitución dice que son dejados para los especialistas, ¿no? Pero hay ¿qué tan especialistas cuando es básico mi derecho a tener un trabajo, mi derecho a la salud, mi derecho a tener Día, una vivienda, ¿verdad? Que derecho eso a estar en la tierra. Sí. de la vida y de dónde se origina, y acabas de decir, él no está desprendido de un factor muy importante que es el acceso a la tierra y cuando no lo tenemos es porque hemos cedido ese derecho porque alguien lo va a usar mejor que nosotros, pero sabe que están incluidos nuestros derechos. Por lo tanto, esa es la razón por la cual esos poderes fácticos deberían pagar impuestos porque ellos se están quedando Y no nos con pagan. ansia. Exacto. Y eso es lo Así que habla Henry George, que estas personas que son los que poseen la tierra, no estamos aquí en contra de las personas que son ricas, estamos en contra de los que no están pagando esos impuestos y hacen que sean los de abajo los que los mantienen allí en el sitio donde ellos están sin pagar esos impuestos. Entonces, de eso es lo que tendríamos que hablar en un siguiente programa. Te invito. eh, son esos impuestos, ¿verdad? Porque suena como muy punitivo, pero es punitivo para el que los paga. ¿Quiénes los pagan? Los que han cedido su derecho a la utilización de la tierra y que viven de la mano a la boca, nada más. Entonces son los que están pagando, pero los otros están engordando sus cerditos. Entonces, ese principio tan básico y tan fundamental debemos darle vuelta
y que todo el mundo entienda de qué se trata. Claro, imagínate, en Colombia el 1% de los propietarios de la tierra tienen ese privilegio de no pagar impuestos, mientras que la población... Pregunta que propongo que despejemos en alguna otra presentación. ¿Qué le da derecho al propietario y qué es lo que se llama el propietario, verdad? ¿A qué realmente tiene derecho como propietario? ¿Qué legitimiza la propiedad, verdad? Eh, Si tú tienes un fardo de tela y comienzas a hacer vestidos, son tuyos hasta que termine y los llevas al mercado. ¿Por qué son tuyos? Porque invertiste, tienes un trabajo terminado que le pusiste la modificación, el valor creado es de tus manos, de tu capacidad creadora y eso te hace tuyo. Tú decides si lo vendes, lo regalas, los botas, los intercambias, ¿verdad? Pero en la tierra, el derecho a la tierra, ¿de dónde se origina? Esa es una pregunta que hay para que entendamos los cambios que queremos y es necesario hacer. Exacto. Gracias. Eso soluciona la violencia no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo. Mira, estamos peleando por una, digamos, propiedad, por un territorio en Colombia. Ya no se pelea ni siquiera por poder político, sino por territorialidad, porque quién sabe qué se hace en esos espacios. Pero bueno, sigamos en un siguiente programa porque está muy bien el tema que nos traes propuesto, lo tengo aquí anotadito y Dios mediante la siguiente parte, vas a empezar tú a desglosarnos todo ese conocimiento y sabiduría que nos has compartido el día de hoy, el cual apreciamos muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo enorme, bendiciones y nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Muchas Chao. gracias. Gracias.